Hermanos, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador quería a su viña, la amaba, era la suya. Y le dijo al dueño: déjala todavía un año, la trabajaré más, cavaré a su alrededor, le echaré abono, estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Una de las cosas que se dice siempre en teología, pero que más que teología, es bíblico, palabra de Dios, es que nunca tenemos que desesperar de la situación de nadie. No tenemos derecho a desesperar y juzgar a nadie diciendo: este no tiene remedio, no tiene remedio. Y somos muy dados a eso, yo por lo menos, a decir: uy, qué corazón más endurecido, este no tiene remedio. Y la verdad es que algunas veces, debido a la situación social en la que vivimos algunas veces nosotros, pues puede ser una tentación para los cristianos, porque hay cada gente que muere en unas rebeldías aparentes, por lo menos, o en unos endurecimientos terribles. Hace unos días se murió un tal Umberto Eco, el escritor de la última novela que he leído yo en mi vida y de la última, casi última película que he visto, El nombre de la rosa. Y he leído ayer un artículo de 7 páginas escrito por Humberto y traducido por un mexicano de filosofía alambicada, en la que este señor, que durante su adolescencia y juventud perteneció a las juventudes católicas de todas las parroquias y que era pues un dechado de bondad, dice: la lectura de Santo Tomás de Aquino me libró de la enfermedad de la fe. Y claro, pues liberado de la enfermedad de la fe, pues se hizo, llámalo como te dé la gana, pues un señor dominado totalmente por su razón, por su racionalismo y por su, bueno, no sé, ha tenido su funeral laico. Un compañero de la parroquia lo leyó y dice: haya películas, se vaya con Satanás. Pero todavía no me sonó a mí demasiado bien eso. Digo, bueno, ¿y por qué a lo mejor no? A lo mejor no se va con Satanás. Yo casi quería pensar como él, pero bueno, en un momento dado, pues mi corazón se ablandó, pero todo cuestión de milésima de segundo. ¿Y por qué? A lo mejor no. Yo qué sé quién es Humberto.
Yo que sé cuál es su situación. ¿Quién soy yo para...? Pero la tentación está ahí. La tentación nuestra está ahí. Pues el Señor nos diría, ¿tú crees que por morir de esa forma es más culpable que otros que...? Porque Jesús nos dice aquí eso, dice no, y si no os convertís todos pereceréis igual. Son frases difíciles de entender, pero solamente se entienden subiendo un escalón. Si subes un escalón te das cuenta de que es un problema que no tiene solución desde mi misterio, desde mi comprensión de las cosas. Entonces, yo como partidario de Jesucristo, como partidario de la Iglesia, y ahora me hago partidario de la Iglesia como si fuera del Real Madrid, digo, ese es del Atlético, merece perder. O del Barça, merece perder. Pero resulta que no es en ese nivel, el nivel en el que se juegan los partidos con Jesucristo. Es un escalón más arriba. Y desde ese escalón más arriba, pues tú tienes que decir, bueno, Señor, vale, tú has muerto por él y tú sabes. Porque ¿sabéis lo que pasa? Que el cuidador de la viña es el que está allí siempre. Y el amo de la viña, nosotros nos hacemos amos, pues no quieres demasiado a las viñas, no quieres demasiado a la higuera. En las viñas siempre suele haber higueras, en las antiguas. Incluso en mi pueblo no, pero en sitios que yo he conocido, los higos y las uvas están muy cerca. Y entonces ama a la higuera y dice, 3 años, córtala. ¿Para qué va a ocupar esta higuera un espacio? Si no da un higo. ¿Quién aguanta una higuera que no da higos? ¿Quién la puede aguantar? No, que la voy a acabar, déjala un año más. Pobrecita, pobrecita higuera, déjala un año más. A ver si para el año que viene da higos. Brevas primero e higos después. Bueno, nos conformaremos con que dé higos, con que no dé brevas. Pero es por amor, es porque la quiere. Es porque, bueno, pues, la voy a cuidar un poquito más. Voy a ver. Pero todo eso sale del amor, todo eso sale del cariño, todo eso sale de... Si la Iglesia no fuera así, si la Iglesia fuera revanchista, si la Iglesia a lo largo de los siglos, que siempre, en todos los siglos, han creído que la Iglesia iba a terminar en su vida. Millones de personas han pasado por este mundo creyendo que en el espacio de su vida la Iglesia fenecería, la Iglesia, pero mucha gente. Si dentro de 30 años el Vaticano ya no va a existir, me han dicho a mí mucha gente, incluso de los más cercanos que tengo, ya han pasado los 30 años. Y los que veo que van envejeciendo son ellos. El Vaticano no le veo tan viejo y la Iglesia menos vieja. Porque la Iglesia no es vieja. La Iglesia nunca será vieja. La Iglesia sin mancha ni arruga nunca será vieja. Nunca. Parece que no da fruto. Parece que no da fruto. El mundo la quiere eliminar. Pero ¿cómo el Señor
se ríe de todos nosotros y dice, no, pero si la cuido yo, si yo la quiero. Es que en la iglesia hay tanto pederasta, y tanta cosa, tanto pecado, y tanto... Bueno, vamos a cuidarla otros 100 años, a ver si en 100 años se arregla un poco esto. Y en 100 años peor. Cada 100 años está peor la iglesia. Y cada 200 años peor. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. Simplemente que el problema lo tienes tú. Tienes un problema de visión. Tienes un problema de no haber subido un escalón. Tienes el problema de el que dice córtala. ¿Para qué va a ocupar sitio? Si la iglesia no produce higos. No, otro poquito. Pero la iglesia está produciendo higos. Está produciendo otra cosa. La iglesia está produciendo un discernimiento tremendo entre el que la quiere cortar y el que la ama. Y el que la ama con cariño dice 1 año más. Y después otro año más. Y otro año más. Y la iglesia siempre sigue viviendo. Y la iglesia es de tal magnitud que no necesita que tú la ayudes, no necesita que tú la defiendas, pero sí necesita que tú la quieras. Que la quieras, pero que la quieras sin higos, que la quieras pobre, que la quieras simplemente porque el quererla es la vida, es lo que le da vida, es lo que hace que la iglesia produzca sus frutos. ¿Por qué? Porque la iglesia discierne los corazones de la gente. Quítala, quítala, ya está tu corazón discernido, arráncala. Esto no tiene por qué. Arderéis como en el 36. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues, quiérela, quiere a la iglesia. ¿Arderás como en el 36? Pues arderás como en el 36. ¿Por qué? Pues porque sencillamente siempre va a haber gente que arda en la iglesia. Siempre habrá gente que será mártir o será lo que sea, pero que se mantendrá siempre porque el viñador está junto a ella. El viñador la quiere, el viñador la cavará 1 año más y el viñador sencillamente la cultivará hasta que dé higos, pero no los tuyos, no los que tú quieres. La iglesia siempre está dando higos. Es una cosa maravillosa, una cosa maravillosa. Yo soy un hombre que ya de viejo me he dado cuenta de que la iglesia, cuanto peor está mejor. Cuanto más perseguida es, más vive. ¿Cuántos señores hay que han vuelto a la iglesia porque a la iglesia se la insulta? ¿Cuánta gente hay que aviva su piedad porque a la iglesia se la desprecia? ¿Cuántas personas hay o cuántos cristianos hay que dicen, yo me tomo en serio esto? Me lo he tomado, no me doy cuenta cómo están. Y la reacción del cristiano, ¿qué es? Salir con una bomba de relojería. Pues la reacción del cristiano es querer más a su iglesia, cultivarla más, quererla más, podarla,
lo que sea, yo no sé lo que tiene que hacer cada uno, pero quererla. Entonces, una de las cosas que el Señor nos quiere a nosotros decir cuando nos habla de conversión es simplemente: no te preocupes, que la Iglesia no se sostiene por ti, que la Iglesia no es esto, no es una pertenencia como la del Real Madrid, que es otra pertenencia. Todos necesitamos pertenecer, porque la pertenencia es una forma de afirmarte, es una forma de darte a ti mismo seguridad. ¿Por qué perteneces tú a algún partido? ¿Por qué perteneces a una determinada cosa? A un club o algo de eso, porque te da seguridad, te da posibilidad de estar con otros, de compartir, de pertenecer, porque si no estarías demasiado solo. Pero la pertenencia siempre lleva consigo posesión. Tengo mi carnet. El Real Madrid me pertenece, pues tengo el carnet número 338 de los socios. Las pertenencias siempre son de posesión. Pero la Iglesia es de tal calibre que ni la destruyen los que la quieren destruir, ni la construyen los que la quieren defender. Entonces, ¿qué dice el credo? Creo en la Santa Iglesia Católica. Es decir, es objeto de fe, es objeto de misterio, porque la fe solo es de los misterios. Cualquier cosa que se conozca de otra forma ya no es fe. Tú dices: es que yo entiendo perfectamente el misterio de la Trinidad. Pues mire, usted no cree en la Trinidad, porque si la entiende, pues no cree. La Iglesia es un misterio, y a nosotros el Espíritu Santo nos da la alegría y el gozo de pertenecer a un misterio que no entendemos, pero que configura nuestra vida, nos da forma interior, nos da seguridad, pero una seguridad venida del cielo, es un don de algo. Yo cuando veo al Papa decir cosas que dice y si le critican o se ríen de él, no se me conmueve nada. Digo: qué bien, que siga diciendo, o que sigamos diciendo todos nosotros, ¿no es verdad? Pero cuando te callas la boca, eres un tonto, eres una tonta. Decía un señor en mi pueblo, escribió un libro precioso, y el argumento de ese libro era la vida familiar en su tiempo de niño, y la protagonista era la abuela, y según él, la abuela todo el día rezando, mientras ellos jugaban, mientras su madre hacía la comida, mientras contaba cosas maravillosas que salían, que cogían esto, que iban de caza, que el oso para acá, que los lobos para allá, que todo eso. Volvían a casa y la abuela rezando. Y reza que te reza la abuela. Y al día siguiente lo mismo. Y admiraba a su abuela. Y termina diciendo el libro: y si resulta que todos los rezos de mi abuela eran estériles, si resulta que el Dios en el que creía mi abuela no existe, ¿qué pasa con los rezos de mi abuela? ¿Cuánto perdió el tiempo mi abuela? ¡Qué tonta! ¡Qué no sé cuántos!
sí, pero no se puede. Yo he tenido ocasión de hablar con él y le dije, es que en tu abuela y tú hay una diferencia muy grande. Es que tú has llegado, porque nunca has subido de ahí, a dudar del don del Dios de tu abuela. Y entonces dices, ¡ay! Mira que si es mentira todo lo que rezó mi abuela. Y yo le dije, pero ¿tú te crees que tu abuela era una infeliz? Y que rezaba nada más para qué. Tú no sabes que tu abuela rezaba desde un escalón más arriba que tú. Tu abuela rezaba desde el don. Tu abuela rezaba empujada por el Espíritu Santo. Tu abuela no tenía nada de infeliz rezando. Tu abuela en su vejez rezando fue más feliz de lo que vas a ser tú. Porque tú vas a estar más vacío que una botella de vino después de que 5 frailes coman juntos. Y antes de llegar al segundo plato no queda ni rastros de lo que fue vino. ¿Tú te crees que tú vas? Yo si escribiera un libro de ti, siendo pequeñito, escribiría un libro con mucha más amargura de ti que tú de tu abuela. Pues tu abuela tenía un don que tú no tienes. Y ese don, tú no lo entenderás. Porque es la Iglesia. Porque es el don de la Iglesia. Porque hay muchísima felicidad. Porque el don da mucha felicidad a los que rezan. Les da una seguridad tremenda ante esta vida y ante la otra. Les da y siguen. Pero lo mismo el don de rezar el rosario que cualquier don. Tú tienes el don de la castidad y dices, ¡ay, el don de la castidad! Dios mío, qué amputación. ¡Qué amputación! El don de la castidad al pobre que lo reciba, pues va a ser un pobre hombre. Va a ser un pobre hombre, digamos, frustrado en lo más profundo de sí. Mira que si yo hubiera tenido el don de la castidad, qué frustración mi vida. Pero claro, tienes un problema, que tú no tienes el don. Y entonces tú no sabes lo que es tener el don de la castidad. No sabes lo que es el rezo de tu abuelo. Y tú te crees que el don de la castidad es un déficit. Cuando, si es don de castidad, es un gozo profundo y una alegría honda del corazón. Creo, es en esa dimensión donde se juegan todas estas cosas. Es en esa dimensión donde se juega la Iglesia. Es en esa dimensión. Pero tú lo que no puedes hacer es decir, es que yo lo voy a hacer. No lo hagas, por favor. No hagas ningún don, porque si no dejaría de ser don. Y entonces tendría razón este señor. Mira que si no existe el Dios al que rezaba mi abuela. Claro, no existe, para ti no existe, pero sencillamente porque tú no has subido el escalón que hay que subir. Pues bien, hermanos, el Señor hoy nos ha hablado en este retiro sencillamente de que somos un pueblo de la Pascua, de que somos un pueblo pascual, de que lo nuestro va por ahí. Que tú tienes que tener el don de castidad, o no. ¿Por qué te va a dar a Dios a ti el don de castidad? ¿O sí? ¿O no? Que a ti te da el Señor el don del rosario, o de la oración en general,
Pues sí, o no, mejor que sí. ¿Por qué? Pues porque cuando seas vieja, pues puedes sencillamente llenar tu vida y ese don llenará tu vida. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que no eres infeliz ni el día que te mueras, todo lo contrario. Pues porque si no existe, pero es que para el que tiene el don, existe. ¿Por qué existe? Pues porque sencillamente experimenta en su vida los frutos de esa existencia. Y experimentar en su vida los frutos de esa existencia es ya tremendo. Tremendo. Que todo lo que hacemos en Maranatha, ¿qué hacemos en Maranatha? La abuela. Somos la abuela. No se dice. ¿Me entendéis, verdad? Somos la abuela. Y mira que si no existe el Dios de Maranatha. Menudo problema si no existe el Dios de Maranatha. Pero el problema mayor lo tienen los que no creen y dudan de que exista el Dios de Maranatha, porque no tienen otro Dios. Mientras que en Maranatha hemos experimentado sencillamente una vida nueva. Y la iglesia y la higuera nunca dejará de dar frutos sencillamente porque siempre habrá una nube de testigos a lo largo de los siglos que rezarán el rosario y que dirán: yo creo en esto porque esto me da vida, porque esto me ha dado vida. No necesito buscar más. Qué tremenda frase, ¿verdad? No necesito buscar más. ¿Qué quiere decir? Que el hombre es un buscador. Que somos unos buscadores. Entonces, pues no necesito buscar más. Y ya está. No necesito buscar más. Prefiero ser abuela a nieto descreída. Prefiero. Pero voy a renunciar yo, o voy a decir yo que el nieto. No, hombre. El nieto ya se encargará a su abuela de que reza el rosario de Mallorca. Y así, uno detrás de otro, vamos haciendo que dé fruto esta higuera. Pero no tiene higos. Pero ahí está la higuera. Y no la cortará nadie, porque el cariño del viñador, el cariño del cultivador, durará para siempre. Un año más, siempre. Un año más, siempre. Un año más. Gloria al Señor.